Quedan dos puntos más para terminar lo de hormonas masculinas. Este mecanismo intracelular básico de acción de la testosterona. Muy bien, entonces la testosterona va a producir en realidad, el efecto es participar en la síntesis de proteínas. Esto hace que actúe a nivel del núcleo, ¿no? El núcleo, una vez que llega a las células blanco, la testosterona va a ingresar a la célula. La testosterona es una hormona liposoluble, entonces no tiene problemas, no necesita menos de transporte para ingresar a la célula, atraviesa nomás la membrana, ¿no? Tiene que ser transformada previamente, no puede actuar directamente como testosterona. Tiene que ser transformado en dihidrotestosterona. Y esta acción la hace una enzima que está en las células blanco, que es la 5-alfa reductasa. Esta enzima entonces transforma a la testosterona en dihidrotestosterona y ese complejo recién se dirige hacia el núcleo. Dentro del citoplasma de la célula ocurre esta reacción metabólica con la 5-alfa reductasa y una vez que se produce esta reacción, emigra hacia el núcleo la dihidrotestosterona y ahí ya en el núcleo induce la transcripción tanto de ARN como de ADN. La ARN para aumentar la síntesis de proteínas, ¿no? Interviene en la síntesis de proteínas, activa a la polimerasa del ARN, que es la enzima encargada de producir la transcripción, como ustedes saben, de ADN a ARN. Pero también va a producir la transcripción del propio ADN, es decir, va a intervenir en la replicación celular, no solamente en la síntesis de proteínas, sino también en la replicación celular. Esta acción es un poco más tardía que la de la síntesis de proteínas, pero es una acción importante de la testosterona. Ahora, ¿cuál es el control de la función sexual masculina por las hormonas del hipotálamo? Fíjense, como ya hemos visto, el hipotálamo es el órgano que controla prácticamente la mayor parte de las funciones vitales, ¿no? El hipotálamo a su vez recibe, primero, veamos, el hipotálamo recibe una serie de estímulos, ¿no? Desde la periferia, desde los órganos internos, y esos estímulos que están relacionados con la función sexual van a hacer que el hipotálamo libere la hormona liberadora de la gonadotropina. Esta hormona liberadora de la gonadotropina, como ya sabemos, se va a liberar en la eminencia media. Desde la eminencia media se va a transportar a través del sistema porta hacia la adenomhipófisis, y en la adenomhipófisis, en las células gonadotropas, va a producir la síntesis de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas se van a dirigir, la luteinizante entonces y la folículo estimulante, hacia el testículo, la luteinizante hacia las células de Leydig y la folículo estimulante hacia las células de Sertoli, y van a producir sus acciones, ¿no? Entonces, fíjense, aquí también, en esta función, en la función sexual, el hipotálamo tiene el control a través de la hormona liberadora de la hormona folículo estimulante. Bien, van a haber algunas anomalías desde el punto de vista endocrino respecto a las funciones de las hormonas, ¿no? Puede haber alteraciones a nivel de la próstata, el fibroadenoma, el cáncer de próstata, que generalmente se traduce en
células adultas, por disminución también de la producción de testosterona, ¿no? El fibroadenoma es un tumor benigno que se opera, que se puede extraer sin mayores problemas para los pacientes. Un porcentaje alto de hombres adultos tienen fibroadenoma prostático. Y el cáncer de próstata, bueno, ya este es un carcinoma que es maligno, que puede invadir otros tejidos y producir la muerte de las personas. También hay el hipogonadismo en los varones. Esto es falta de desarrollo de los testículos durante la vida fetal, ¿no? Y el niño no solamente no va a desarrollar los testículos, sino también va a haber una falta de desarrollo de las características masculinas a lo largo de la vida del niño, ¿no? Y puede desarrollar características más femeninas que masculinas. Hay el síndrome adiposo genital, que es un eunuconismo hipotalámico. Esto también, el eunuconismo hipotalámico, se refiere a la falta de desarrollo de los testículos y de los órganos genitales generalmente, ¿no? Órganos genitales demasiado pequeños, casi inexistentes en los varones, y que, bueno, desde luego tienen consecuencias fisiológicas y psicológicas, ¿no? Bien. Hasta ahí la fisiología de la reproducción masculina. Ahora hablemos de la fisiología femenina antes del embarazo y las hormonas femeninas. No nos vamos a ocupar de la fisiología durante el embarazo, porque eso lo van a ver en obstetricia de tal. ¿Cuáles son las funciones reproductoras femeninas? Uno, lo primero, bueno, hay que decir que tanto el varón como la mujer tenemos funciones específicas para la reproducción. La reproducción es una de las, digamos, funciones primordiales de todos los seres vivos, ¿no? De esta manera perpetuamos la especie. Entonces, nuestros organismos están han evolucionado para poder cumplir con esta función adecuadamente. Entonces, hemos visto cómo ha desarrollado y cuáles son las funciones masculinas para la reproducción. Ahora veamos las funciones femeninas. Uno es la preparación del cuerpo para la concepción y la gestación. Es decir, tiene que haber una preparación previa del cuerpo de la mujer para la concepción y la gestación, el proceso de gestación del cuerpo. Y finalmente el periodo de gestación. Vamos a ver esta primera parte. ¿Cuál es la anatomía fisiológica de los órganos femeninos? Así como los varones tenemos los testículos, que son los órganos reproductores por excelencia, las mujeres tienen los ovarios, ¿no? Los embriones que van a ser del sexo femenino van a empezar a desarrollarse los ovarios, y dentro de los ovarios ya están los óvulos, y los óvulos se desarrollan prácticamente desde un inicio, ¿no? Desde la formación del feto, no como los espermatozoides, que si bien tenemos las células, las espermatogonias, todavía no hay espermatozoides, los espermatogonias están también dormidos. Ahora, estos óvulos se van a liberar en la mitad de cada ciclo, un ciclo menstrual, generalmente se compone, o digamos teóricamente se compone de 28 días, ¿no? Sin embargo, eso
es muy variado, ¿no? Tal vez podríamos decir que la menor cantidad de mujeres tienen un ciclo cada 28 días. El resto, porcentaje mayoritario, tienen días diferentes. Entonces, pero en la mitad del ciclo es cuando se expulsa un óvulo. Ahora, los ovarios, una vez que expulsan el óvulo, este óvulo se va, si este es el ovario, una vez que se expulsa el óvulo en la mitad del ciclo, avanza por este conducto que se llama trompa de falopio, también se llama oviducto. Yo estoy aquí con mi entero. El oviducto. Gracias. Entonces, este es el oviducto, ¿no? O trompa de falopio. El óvulo entonces se expulsa desde un folículo ovárico que sale cada mitad del ciclo, tiene que avanzar por aquí hasta llegar al útero. El útero, aquí llamado matriz. El útero es donde se va a producir la concepción. El espermatozoide entonces tiene que avanzar por el cuello, por el cervix del útero, hasta encontrarse con el óvulo aquí, en el útero. Luego de que se produce la fecundación, el óvulo ya fecundado, pues la unión del óvulo y el espermatozoide, se va a implantar aquí en el endometrio, ¿no? Que es una estructura vascular que se desarrolla también durante la ovulación para que se pueda implantar el óvulo. Entonces, el óvulo tiene que hacer este recorrido hacia el útero antes de que se produzca la concepción para encontrarse con el espermatozoide, ¿no? Entonces, el óvulo fecundado se va a implantar, ese es el término, se va a implantar en el útero hasta convertirse en feto. En realidad, los primeros periodos de la proliferación y luego durante el desarrollo del embrión, como ustedes han podido seguramente ver en embriología, el óvulo implantado y fecundado se nutre del endometrio, ¿no? Que tiene todos los nutrientes necesarios para que se desarrolle el embrión. Después se va a desarrollar la placenta y a través de la placenta el feto va a recibir la nutrición necesaria. Finalmente está la vagina, que es el órgano de la cópula, es el órgano donde se realiza el acto sexual, es aquí donde penetra el pene del varón y depositan los espermatozoides, ¿no? Este es un órgano que tiene la conexión con el útero a través del cuello uterino o cervix. Por aquí tienen entonces que atravesar los espermatozoides hasta llegar al interior del útero y encontrarse con el óvulo. Bien, ahora, durante la vida fetal de las mujeres, la superficie externa del ovario
está revestida de un epitelio germinal. Este epitelio germinal va a favorecer el desarrollo de los óvulos primordiales, los que van a luego convertirse en estos óvulos que van a ser liberados a la mitad del ciclo, ¿no? Cada óvulo, a su vez, ustedes pueden ver aquí en el cubo, está rodeado por una capa de células fusiformes que se conoce como las células de la granulosa, ¿no? Ahora, donde tenemos óvulo, los ovarios, ¿no? Luego tenemos lo que se conoce como el folículo primordial. Durante la vida fértil de una mujer se desarrollan aproximadamente unos 500 folículos primordiales. Estos 500 folículos primordiales van a dar lugar a los óvulos que se van a liberar durante cada mitad de ciclo, ¿no? Por eso es que, si ustedes hacen un cálculo, durante la vida fértil de la mujer, desde los 13, 14 años hasta los 45, 46 años, se van a liberar todos los óvulos prácticamente que se convierten, o que más bien todos estos folículos primordiales se van a convertir en óvulos y van a ir siendo liberados hasta que o se acaban o se degeneran y desaparecen. Lo contrario en el varón, en cambio, como hemos visto, el varón puede seguir produciendo espermatozoides incluso hasta los 60, 70 años, ¿no? En cambio, la mujer termina estos folículos primordiales de liberar óvulos y ya deja de ovular. O porque se termina o porque degeneran también durante la etapa del climaterio, ¿no? Cuando termina el periodo reproductivo de la mujer. Bien, ahora tenemos un sistema hormonal femenino que va a controlar el ciclo menstrual y en general la vida reproductiva de la mujer. Vean, tenemos tres tipos de hormonas. Una hormona liberadora hipotalámica, la gonadoliberina, o hormona liberadora de las gonadotropinas, que es la misma que tenemos los varones, ¿no es verdad? Luego también tenemos otro grupo, las hormonas adeno-hipofisarias, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que también tenemos los varones, solo que en los varones estas dos cumplen funciones diferentes. La folículo estimulante se dirige hacia las células de Fischer-Tolling y la luteinizante hacia las células de Leydig, ¿no? En el caso de las mujeres, estas van a cumplir otras funciones. Finalmente están las hormonas ováricas, que son los estrógenos y la progesterona, secretadas por los ovarios. Aquí es la diferencia, ¿no? Los varones, ¿qué hormonas tenemos? La testosterona y otros andrógenos, ¿no? Pero fundamentalmente la testosterona. Las mujeres, los estrógenos y la progesterona, que secretan los ovarios. La testosterona secretan los testículos. Bien. Ahora,
¿Cómo es el ciclo mensual femenino, el ciclo menstrual? Hay unas variaciones mensuales de la secreción de hormonas femeninas. En los humanos, este ciclo sexual es de aproximadamente 28 días. Antiguamente se hablaba del ciclo lunar, porque la luna tiene una fase de 28 días también, ¿no? En otros animales estos ciclos son diferentes, ¿no? Son determinadas por el invierno, la primavera, ¿no? Hay otros eventos que van a producir el estro. ¿Qué quiere decir el estro? La ovulación, ¿no? En los humanos se produce cada mes y durante este ciclo mensual se producen alteraciones físicas de los ovarios y de otros órganos sexuales que preparan a la mujer para la fecundación. Dura por término medio 28 días, pero como ya les decía, puede haber unas variaciones entre 20 y 45 días, que tal vez estas variaciones son el porcentaje mayoritario de mujeres que tienen sus ciclos dentro de estas variaciones. Se libera un óvulo único durante cada mes. Cada mes, entonces, se va a liberar un solo óvulo. Una vez que, si este óvulo es fecundado, se va a implantar en el endometrio uterino. El endometrio uterino es la superficie de la pared uterina que está cubierta, como les decía, por una red de vasos sanguíneos que va, en la eventualidad de una fecundación, dar la nutrición y todas las condiciones para que se desarrolle el feto. Sí. Doctor, una duda. ¿Por qué se dice que las mujeres solamente, o sea, una edad buena o hasta cierta edad, que es 35 años, la mujer puede tener hijos bien, digamos, que nazcan sanos, pero luego pasada esa edad tienen más probabilidades de que no me salgan con la normalidad? Por lo que acabamos de decir, empiezan a degenerarse, es decir, empiezan a perder digamos, la calidad de los óvulos, ¿no? Empiezan a entrar en un proceso de degeneración los óvulos. Sí, ahora, no ocurre, esto no es una regla, ¿no? Pero se ha visto, y en especial en los últimos años, se ha visto que cuanto mayor es la edad de la madre, hay una probabilidad cierta de que pueda haber algún tipo de alteración del feto y del bebé, ¿no? En especial de madres primerizas. ¿Sí? De madres primerizas, es decir, que no han tenido nunca un hijo y recién van a tener a partir de los 35, ¿no? 40 años. Porque vean, en grandes multíparas, quiero decir que tienen muchos hijos, no se ve mucho este cambio, ¿no? No es tan frecuente como en las primíparas. No se sabe bien, tal vez también hay otros relación con el uso de esteroides y otros tipos de fármacos para la fertilidad o la infertilidad, los anticonceptivos, etc. Pero evidentemente hay una probabilidad de que mujeres que tienen una edad avanzada y que se embarazan, puede haber alguna alteración, porque los óvulos empiezan a entrar ya en degeneración, hasta que al final de la vida fértil dejan ya de ovularse, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos de las hormonas gonadotropas sobre los ovarios? Las dos hormonas hipoficiarias, la LH y la FSH, la luteinizante y la folículo estimulante,
van digamos, entrar en actividad durante el ciclo mensual, ¿no? Entre los 9 y los 12 años de edad, la hipófisis empieza a secretar FSH y LH. Lo mismo que en el varón, recuerden, mientras durante la niñez no hay actividad sexual. De hecho, los psicólogos incluso llaman a esta edad una edad asexual, es decir, como si los niños no tuvieran sexo, ¿sí? Desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? O sea, igual es una niña o un niño, tiene sus órganos sexuales, pero desde el punto de vista de la función sexual es una etapa asexual, no hay función sexual. Entre los 9 y los 12 años de edad, recién la hipófisis empieza a secretar FSH y LH. Esta es la edad de la pubertad, ¿no? Una vez que empieza la secreción de estas dos hormonas, se presenta el primer ciclo menstrual, que se conoce con el nombre de menarquia. La menarquia es el primer ciclo menstrual. Lo mismo que la menopausia, ¿qué será? El último ciclo menstrual, la menopausia. Y el climaterio es toda esa época en la que hay cambios, ¿no? Y la mujer va a dejar de menstruar. Pero menarquia y menopausia son los términos que utilizamos para referirlos. El uno al primer ciclo y el otro al último ciclo. Bien, ahora, durante cada mes se produce un aumento y una disminución cíclica de FH y de LH. Enseguida vamos a ver esta curva que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Esta aquí. Fíjense, va a haber un aumento tanto de la LH como la de la FSH, ¿no? Aumenta y disminuye. Fíjense cuándo aumenta y cuándo disminuye. Durante la ovulación, ¿no? Cuando se va a producir la ovulación, aumenta la FSH y la LH y también aumenta la FSH. Se produce la ovulación y termina este periodo y finalmente las concentraciones o la liberación de LH y FSH disminuye. Enseguida vamos a ver cómo los estrógenos y la progesterona a su vez también tienen que ver con estas variaciones cíclicas de LH y FSH, ¿no? Bien. Una vez entonces que se libera la FSH y la LH, estas se dirigen a receptores específicos que están en las membranas de los ovarios. Entonces, como toda hormona, va a actuar sobre receptores que están en las membranas de sus células efectoras. Una vez que se unen a sus receptores, estos se aumenta el ritmo de crecimiento y de proliferación de las células. Se activan mecanismos de segundo mensajero a través de incrementar el AMP cíclico, aumenta el AMP cíclico, se promueve la formación de las proteinasas, el mecanismo de acción del AMP cíclico, y estas producen múltiples fosforilaciones en la célula, y esas fosforilaciones inducen a la síntesis de hormonas, ¿no? Vamos a ver este gráfico. ¿Ven? La FSH y la LH van a aumentar al comienzo de cada ciclo e inducen el crecimiento acelerado de 12 folículos ováricos cada mes. Proliferan las células de la granulosa, las células fusiformes derivadas del intersticio, se forman la teca y esta va a revestir al folículo, ¿no?
y luego las células de la granulosa van a secretar un líquido folicular rico en estrógeno. Empieza a aparecer el estrógeno, que es una hormona que producen los ovarios, y la acumulación de este líquido hace que aparezca una cavidad, el antro. Este antro va a dar lugar a la formación de folículos más grandes que se conocen como folículos vesiculares, ¿no? Ahora, estos folículos vesiculares van a formarse debido al aumento y a la proliferación de los estrógenos, también a la actuación de la LH, de la hormona luteinizante. LH y hormona luteinizante van a actuar en conjunto para inducir la proliferación de células fecales y promover la secreción de estas células. El óvulo va a aumentar 3 o 4 veces su diámetro para empezar a crecer, y el folículo va a quedar, digamos, dentro de las células de la granulosa. Va a madurar el óvulo, crece un solo óvulo de los 12 que había empezado. Uno solo va a crecer y los demás se van a degenerar o van a entrar en atresia, no van a seguir desarrollando. Este único folículo ovárico que va a alcanzar un desarrollo final va a tener un tamaño de 1 a 1.5 centímetros en el momento de la ovulación. En ese momento se conoce como folículo ovárico. Finalmente llega la ovulación, ¿no? En la mitad del ciclo, entonces, desde que empezaron las hormonas, la LH y la FSH, a aumentar, a la mitad del ciclo, 14 días después de la última menstruación, va a producirse ya la ovulación, y es la pared externa del folículo la que se va a romper. Esta pared, el folículo se hincha y se forma lo que se conoce como el estigma. El líquido que está dentro del folículo empieza a salir, a resumar a través del estigma, se rompe todo el estigma y se libera el óvulo. Ese líquido folicular arrastra consigo al óvulo, ¿no? Que está además rodeado por unas células que son las células de la granulosa, que forman lo que se va a conocer después como la corona radial. Ahora, ¿cómo se produce el inicio de la ovulación? La adenomicófisis va a secretar la hormona luteinizante, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es eso. Luego, la hormona luteinizante va a producir ya la secreción de la progesterona. Una vez que se produce la progesterona, a nivel de la teca externa, se van a liberar enzimas proteolíticas, enzimas que van a disolver el colágeno en especial, y eso las que van a debilitar la pared y que van a formar el estigma. Es el estigma por el que va a resumir el líquido folicular, y en última instancia va a salir el óvulo junto con la corona radial, las células de la granulosa, ¿no? Además, a nivel de el folículo
van a crecer vasos sanguíneos, ¿no?, en su interior, y van a comenzar a secretarse prostaglandinas. Estas prostaglandinas que van a dirigirse hacia los tejidos foliculares, y parte de estas prostaglandinas van a ayudar a que se produzca la ruptura del estigma y la liberación del folículo, del óvulo del folículo, pero también estas prostaglandinas después van a ayudar a que los tejidos uterinos se predispongan y faciliten la liberación, la movilización de los espermatozoides. Decimos que el propio útero va a generar unas condiciones durante la ovulación para que los espermatozoides puedan movilizarse con facilidad, ¿no? Bien, ahora, vean, una vez que el óvulo es expulsado del folículo, estas células de la granulosa y de la teca interna que quedan, no es que el folículo ha salido, o el óvulo ha salido, se van a empezar, gracias a la acción de la hormona luteinizante, se van a empezar a convertir en una nueva estructura que va a tener un color amarillento. Por eso se lo conoce con el nombre de cuerpo lúteo. Porque este cuerpo lúteo va a transformar, digamos, a las células de la granulosa, y estas células se van a desarrollar un retículo endoplástico que va a empezar a producir progesterona y estrógeno. Esta progesterona y estos estrógenos son esenciales en caso de que se produzca la fecundación, ¿no? Además, también van a producir una hormona previa como la androstenediona y la testosterona, que se van a convertir finalmente en estrógenos, ¿no?, por la acción de una enzima, la aromatasa. Este cuerpo lúteo va a crecer hasta 1.5 centímetros de diámetro, y luego de 7 a 8 días después de la evolución va a empezar a involucionar y finalmente va a perder toda su capacidad secretora en 12 días y se va a convertir en un cuerpo de aspecto blanquecino. Por eso se conoce con el nombre de cuerpo albícano, ¿no?, que luego es convertido en tejido conjuntivo y reabsorbido por el propio cuerpo. Esto en caso de que no haya fecundación. Ahora, tanto los estrógenos como la progesterona son hormonas esteroideas. También entonces son liposolubles, se producen a partir del colesterol, igual que la testosterona y los andrógenos, o que los corticoides, ¿recuerdan? ¿Cuáles son sus funciones? Los estrógenos, el estradiol particularmente, promueve el crecimiento y la proliferación de las células específicas responsables de las características sexuales de la mujer. Entonces, al igual que la testosterona, esta hormona es la encargada de dar las características específicas, tanto internas como externas, de la mujer. La progesterona, en cambio, prepara el útero para la gestación y a las mamas para la lactancia. Por eso es que se llama progesterona.
¿vean? Pro, que favorece, digamos, ¿no? Que está a favor. Gesterona, de la gestación y de todos los aspectos relacionados con la gestación. Ahora, los estrógenos se pueden producir tanto en la mujer gestante como en la no gestante. En la mujer no gestante son secretados por los ovarios. Pero en la mujer gestante, en la que está embarazada, quien se va a encargar de producir los estrógenos es la placenta. La placenta secreta grandes cantidades de estrógenos durante el embarazo. Tenemos el beta-estradiol, la estrona, el estriol, pero el principal estrógeno que se secreta por los ovarios es el estradiol, ¿no? De hecho, en farmacología ustedes van a ver que los estrógenos que se utilizan como anticonceptivos son sintéticos de estradiol, el etilil estradiol, los principales estrógenos sintéticos que se utilizan como anticonceptivos. El estradiol sintetizado por los ovarios es mucho más potente que el resto del estradiol o que la estrona o que el estriol. Y luego están los gestágenos. El principal gestágeno es la progesterona. Gestágeno que favorece la gestación, nos da la progesterona. En la mujer no gestante se produce también secreción de progesterona, pero esto en la segunda fase del ciclo ovario. Y esta secreción procede, como hemos visto hace un momento, del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que empieza a producir progesterona. Mientras dura el cuerpo lúteo, va a producir progesterona, ¿no? Ya durante el embarazo ya no hay cuerpo lúteo, se va a convertir, se va a desarrollar más bien la placenta, y la placenta va a ser la encargada de producir progesterona y también estradiol, ¿no? Entonces la placenta ya sustituye al ovario en la formación de estas dos hormonas. Ahora, ¿cómo es la síntesis de estrógenos y de progesterona? Acabamos de decir que estas dos hormonas son esteroides, ¿no? Hormonas esteroideas, se producen a partir del colesterol que está en la sangre, el colesterol endógeno que produce nuestro cuerpo. Durante la fase folicular del ciclo se van a formar estrógenos a partir de los andrógenos. Durante la fase luteica se van a formar la progesterona en el cuerpo lúteo, estrógenos en los ovarios. Y finalmente, durante el embarazo, estrógenos y progesterona en la placenta. Ahora bien, estas hormonas, lo mismo que la testosterona y lo mismo que todas las hormonas esteroideas, se tienen que transportar en la sangre a través de proteínas plasmáticas. Tanto albúmina como globulina pueden transportar estas proteínas o estas hormonas, ¿no? Una vez que cumplen con su función, se metabolizan y se glucuronidizan, es decir, se unen al ácido glucurónico a través de la acción de una glucuronidasa y se glucuronidizan y van a ser eliminados de esta forma. También se puede sulfatar, es decir, se unen a sulfatos
a través de enzimas que van a sulfatasas, que van a hacer que estas hormonas se unan al sulfato, y una vez que se unen al sulfato se inactivan, o cuando se unen al ácido glucurónico también se inactivan, ¿no? Y una vez que estas hormonas se metabolizan, se produce un producto que es el pregnanolol. Este pregnanolol se lo puede encontrar en la orina. Es un indicador que se lo puede encontrar en la orina. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los estrógenos? A ver, hay un efecto sobre los caracteres sexuales femeninos, ¿no? De hecho, a partir de los 12, 13 años, 11, 12, 13 años, empieza la acción de los estrógenos, y lo que hacen es convertir o madurar o transformar los órganos sexuales femeninos infantiles en órganos sexuales ya de una mujer adulta con capacidad de reproducción, ¿no? Tanto las trompas de falopio, los ovarios, el útero aumentan de tamaño. Crecen además los genitales externos, ¿no? Los labios mayores, la vulva, las mamas, el monte de Venus. Además, aparecen cambios en el endometrio, ¿no? Esta superficie interna del útero, la pared interna del útero, empieza a prepararse ya para cada ciclo menstrual. Durante cada ciclo menstrual proliferan vasos sanguíneos, un tejido que va a ser sustituido cada mes en el endometrio. El endometrio entonces empieza a transformar ese endometrio, que es un tejido epitelial inactivo en la niñez, empieza a convertirse en un tejido epitelial activo durante ya a partir de la pubertad, ¿no? Aparecen glándulas, vasos, etc. También a nivel de las trompas de falopio, las mamas aumentan de tamaño, el tejido mamario se desarrolla, porque vean, no es que aumentan solo de tamaño. ¿Cómo aumentan de tamaño? Se desarrolla el tejido glandular de la mama, ¿no? Para que en caso de una concepción y de una fecundación, una posterior concepción, la mujer pueda amamantar, pueda producir leche y alimentar al bebé. Además, los depósitos de grasa en las mujeres, en las caderas y en otras zonas son que le dan la forma y la característica a la mujer, también son parte de la acción de los estrógenos, ¿no? Una función que tienen los estrógenos es que inhiben la actividad osteoclástica en los huesos y estimulan el crecimiento óseo, fomentan la unión de epífisis y diáfisis en los huesos grandes, ¿no? Esto hace que, como después de la menstruación ya no se produzca o disminuya la producción de estrógenos, las mujeres tiendan a producir osteoporosis, ¿no? ¿Vean? Generalmente las mujeres son más susceptibles a desarrollar osteoporosis y luego todos los efectos negativos de la osteoporosis, en especial en fracturas de la cabeza de fémur, ¿no? Son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres.
disminución del estrógeno por estas acciones que tienen los estrógenos a nivel de los huesos. Aumentan también el depósito de proteínas totales del organismo, aumentan el metabolismo corporal, el depósito de grasa en los tejidos celulares subcutáneos. Una cosa que tiene el estrógeno es que a la piel la convierte en una piel suave, fina. Por eso la piel de la mujer es más fina, más suave que la del hombre, ¿no? También participa en la distribución del vello corporal, hace que el vello corporal en la mujer no sea abundante como en el hombre, ¿no? Sino solamente se concentre en el monte de vellos, en las axilas, y no haya mayor distribución de vello corporal en la mujer. Son características entonces de los estrógenos. En cambio, la progesterona tiene funciones que solamente están relacionadas con el embarazo, ¿no? Por eso se llama progesterona. Promueve cambios en la capacidad secretora del endometrio durante la segunda mitad del ciclo, preparando al útero para la implantación. ¿Cuáles son estos cambios? Aumentan los vasos, una red vascular en el endometrio, se desarrollan glándulas, diferentes tipos de glándulas mucosas, en especial en el endometrio, ¿no? Ahí hay una transformación del endometrio para ser receptivo a un óvulo fecundado. Además, reduce la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas. Es decir, si hay progesterona, el útero no va a contraerse. El útero, usted sabe, es un músculo liso, ¿no es verdad? Que puede contraerse. Y de hecho, durante el parto tiene que contraerse. Pero durante el embarazo no es favorable a que haya movimientos de este músculo, porque puede provocar una pérdida de feto, producir un aborto, ¿no? Bien, entonces reduce la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas, promueve la secreción en el revestimiento mucoso de las trompas de falopio para que el óvulo se transporte con facilidad desde el ovario hacia el útero y estimula el desarrollo de los ruidos mamarios para el amamantamiento. Vean, el ciclo endometrial mensual, conocido como menstruación, va a ser favorecido por la progesterona. ¿Qué ocurre durante este ciclo endometrial o menstruación? Hay, para empezar, una proliferación del endometrio uterino, ¿no? Luego hay un desarrollo de cambios secretorios del endometrio. Y finalmente hay una descamación del endometrio que va a producir la menstruación, la eliminación de toda esta capa, de esta cantidad de tejido que había proliferado. Veamos cómo es la fase proliferativa. Aquí hay una fase estrogénica que ocurre antes de la ovulación y que empieza esta fase proliferativa que se produce al inicio del ciclo mensual bueno, aquí, vayámonos, aquí, fíjense, cuando empieza el ciclo menstrual, aquí hay una fase de descamación
todo este endometrio que proliferó para que se implante un óvulo, durante la menstruación desaparece. Esto se va con el sangrado menstrual. Entonces queda una fase, un tejido totalmente, no hay un tejido proliferado aquí, ¿no? Por eso se llama a este endometrio descamado. O sea, hay un endometrio que se ha descamado. Solo hay un estroma endometrial y algunas células epiteliales muy finas que quedan al final del ciclo menstrual. Ahora, si nos venimos al inicio del gráfico, ven, aquí va a empezar la fase proliferativa. Aquí se ha descamado totalmente, ¿no? Solamente quedan esas células epiteliales y algo de estroma endometrial. Luego volvemos aquí. Aquí empieza la fase proliferativa. Y aquí los estrógenos van a ayudar a que proliferen todas estas células. ¿Ven? Empieza esta fase proliferativa de unos 11 días, empiezan a proliferar, a aumentar entonces el tejido endometrial. La superficie endometrial se va a reepitelizar en unos 4 a 7 días después de la menstruación, de que termina la menstruación. Ese como empieza a proliferar, a reepitelizarse, a volverse a formar ese estrógeno. Una vez que estamos en esta fase proliferativa, va a haber un aumento del espesor entonces del endometrio. Fíjense. Luego van a aparecer moco y glándulas mucosas que van a facilitar el desplazamiento de los espermatozoides, pero además también van a haber vasos sanguíneos que van a aumentar, que van a proliferar en medio de este tejido. Estos vasos sanguíneos van a aportar con nutrientes en caso de que haya una implantación del óvulo fecular, ¿no? Luego viene la fase secretoria o fase progestacional. Aquí va a haber ya el cuerpo lúteo, que hemos visto que se forma, va a empezar a producir tanto estrógenos como progesterona. ¿Sí? Por eso se llama fase secretoria. Los estrógenos van a producir tumefacción y desarrollo secretor del endometrio. Va a aumentar el citoplasma de las células del estroma y el depósito de lípidos, de glucógeno, todas estas sustancias y todas estas acciones preparando, ¿no?, al endometrio para que anide el óvulo. Es como si estuviera preparando un nido, una cama, ¿no?, llena, muy acolchada, para que el óvulo se implante y además tenga todos los nutrientes necesarios para empezar a reproducirse, a dividirse y convertirse en un embrión. Y el embrión además después desarrollarse y convertirse en un feto, ¿no? Porque hasta que no se convierte